Buenas noches. El próximo 21 de abril, el Paraguay irá a elecciones generales. 27 partidos, 16 movimientos, 7 alianzas y 3... El próximo 21 de abril, el Paraguay irá a elecciones generales. 27 partidos, 16 movimientos, 7 alianzas y 3 concertaciones irán tras 729 cargos elegibles, desde presidente de la República hasta 228 concejalías departamentales. Será una de las elecciones más grandes en la historia del Paraguay. Eso significa que, como nunca, los paraguayos deberemos extremar nuestra capacidad de observación, reflexión y decisión para elegir a los mejores. Apuntando a ello, Desarrollo en Democracia y Cerneco han preparado 2 debates, el primero de los cuales se inicia en pocos minutos. No mueve a estas entidades otro interés que el de hacer visibles los propósitos y programas de los candidatos mejor posicionados, haciendo públicos, a través de una confrontación de ideas y proyectos, los caminos que cada uno de ellos propone para hacerlos realidad. Se espera contribuir con estos debates a que la política gane en profundidad y sentido estratégico, fortaleciendo nuestra identidad como sociedad y contribuyendo a mejorar la imagen internacional del país. Bien, hecha esta presentación, quiero poner a consideración de ustedes a los 4 candidatos que esta noche nos acompañan. El señor Efraín Alegre, por Alianza Paraguay Alegre. El señor Miguel Carrizosa, por el partido Patria Querida. El señor Mario Ferreiro, por la concertación Avanza País. Y el señor Horacio Cartes, por la Asociación Nacional Republicana. A partir de ahora, cada uno de ustedes, en ese orden, tiene 1 minuto para tiempo para su presentación. Muy bien, muy buenas noches a todos y a quienes nos ven y nos escuchan a través de los distintos medios de comunicación. Yo vengo de Misiones, soy parte de una familia de trabajo, de 2 hermanos. Estoy casado con Miriam, mi compañera de siempre, de momentos gratos y momentos difíciles. Tengo 4 hijos maravillosos y estoy aquí porque estamos viviendo un momento crucial como candidato en el desafío por elegir el modelo del Paraguay que nos merecemos, ese modelo que significa, de una vez por todas, sacudirnos ese modelo que significa la corrupción, el narcotráfico, el contrabando, ese modelo para poder dar ese paso hacia el desarrollo, un Paraguay con oportunidades, donde más solidario, donde nuestros compatriotas puedan encontrar su oportunidad en nuestra tierra, con un trabajo, porque de la pobreza solamente se puede salir con trabajo. Gracias, doctor. Señor Miguel Carrizosa. Muy buenas noches, Cristian. Muy buenas noches a todos los que nos están mirando. Felicitaciones a Dende, a Cerneco por la organización de tan importante evento. Yo soy paraguayo, hijo de inmigrantes, dura la vida, 7 hijos, 2 de ellos en el cielo. Y quiero, al igual que todos ustedes, que tengamos educación, que tengamos salud, que tengamos seguridad, que tengamos obras de infraestructura, que tengamos prosperidad para todos los paraguayos. Pero las propuestas que vamos a escuchar hoy posiblemente también sean muy parecidas, muy parecidas. Van a tener que ver el quiénes para saber la diferencia. Y para la próxima, quizás, Cristian, te sugiero, podemos tener un polígrafo detector de mentiras, de tantas promesas y mentiras que se le ha hecho a la gente en los últimos tiempos. Muchas gracias. Gracias, señor Carrizosa. Mario Ferreiro. Soy Mario Ferreiro, comunicador social, hijo de padre y madre febrerista, luchadores de la Revolución del 47. Ellos me legaron seguramente mi interés por los sectores más desprotegidos del Paraguay. Somos uno de los 10 países más desiguales del mundo y esto no es casual. Esto es por la vieja política que nos sigue dominando hace más de 100 años. Queremos cambiar ese modelo. Les pido que confíen en este candidato ciudadano. No tengo partido político, no respondo a ninguno de los sectores de poder fáctico del Paraguay. Soy independiente,
tengo vocación de servicio, conozco los problemas de nuestra gente. Sé lo que pasa con nuestra gente hace 32 años escuchándolos en los medios de comunicación. Ahora quiero pasar al terreno de la acción y cambiar para siempre el modelo social, político y económico del Paraguay. Para eso nos presentamos con Avanza País y queremos que nos den la victoria. Gracias, Mario. Señor Horacio Cartes. El primero de los cuales fue a raíz de un corte general de la ANDE y el segundo desató un problema técnico aquí en el Banco Central, solucionado el cual, y esperemos que sea el último corte, continuamos con nuestro debate. Había terminado de hablar y hacer su presentación Mario Ferreiro. Su turno, señor Horacio Cartes. Buenas noches. Iba a saludar a los que nos estaban viendo, así que saludo a los que no nos estaban viendo. Creo que simplemente era una demostración de gestión que estábamos dando. Quiero decirles que me llamo Horacio Manuel Cartes Jaras, soy hijo de Ramón Telmo Cartes, finado, de Elba Jara de Cartes, y quiero agradecer en este momento a todas esas personas que se involucraron en esta campaña. Quiero agradecerles realmente porque quiero ser presidente de la República del Paraguay, porque creo en mi país, creo en nuestra gente, y recorriendo miles y miles de kilómetros me he dado cuenta que todo lo que nos pide la gente es oportunidad. Hay un modelo de gobierno que ya pasó, que no funciona más. Hay que darle un nuevo rumbo al gobierno que estamos queriendo para el Paraguay. Nuevo rumbo es un gobierno con gestión transparente, un gobierno que de una vez por todas esté al servicio de la gente. Estoy seguro que juntos... Tiempo, señor Cartes. Bien, muchas gracias, señor Cartes. Bien, vamos a explicar la metodología que se va a emplear en este debate esta noche. Vamos a abordar 4 temas principales. Para cada tema habrá 2 preguntas, las cuales serán respondidas por todos los candidatos, y para esta respuesta cada uno tendrá 1 minuto y 30 segundos. Luego, nuestro panel formulará una repregunta a cada uno, teniendo cada candidato 1 minuto para responder. Fuera de cámara se han realizado los sorteos con presencia de los representantes de cada candidato. El primero determinó el orden de ubicación y el mismo establece el orden de respuesta a las preguntas. El segundo sorteo determinó cuáles serán las 2 preguntas por cada tema a abordar. Bien, ahora presentamos a nuestro panel, a los miembros del panel. Señora Teresa Rivarora de Berilla, directiva del sector financiero, responsable de microfinanza rural, género e inclusión financiera. El señor Jan Esperanza, director de la Fundación Moisés Bertoni, dirigente de varias organizaciones de la sociedad civil. Señorita Soledad Núñez, ingeniera civil, directora de Techo Paraguay, líder juvenil en organizaciones sociales. Y el señor César Jure, productor agrícola y dirigente gremial del sector productivo nacional. Bien, y ahora sin más trámite, vamos a presentar nuestro primer tema de la noche, que va a ser presupuesto público y marco fiscal. El presupuesto general de gastos de la Nación 2013 es de 15.500 millones de dólares. El 80% es destinado a gastos corrientes como salarios, jubilaciones, deudas, y el 18% es para infraestructura. El déficit fiscal llega a unos 680 millones de dólares. El presupuesto del Ministerio de Obras Públicas dispone de una asignación récord de 740 millones de dólares. El 60% procede de recursos externos, es decir, endeudamiento. La presión tributaria del país llega al 13% y la evasión supera el 50%. En los últimos 10 años se han asignado grandes recursos a las gobernaciones y municipios sin que exista una distribución clara de las competencias entre el gobierno central, las gobernaciones y los municipios, y la percepción es que estos recursos son despilfarrados. ¿Qué plantea para asegurar la utilización de estos recursos en inversiones de capital que beneficien a la ciudadanía? ¿Qué mecanismos de control propone? Señor Freinale. Muchas gracias. Bueno, creo que hay una tarea muy importante porque la inversión justamente es una cuestión fundamental por la generación de empleo que ello significa y por el impacto que tiene en el sector privado
para generar condiciones de más inversión y al mismo tiempo más empleo. Con respecto a los municipios y las gobernaciones tenemos que hacer una gran concertación sobre la utilización de estos recursos. Y en esa concertación, municipios, gobernaciones y el gobierno nacional, nosotros vamos a priorizar y premiar aquellos municipios y aquellas gobernaciones que generen más empleo. El criterio va a ser aquellos gobiernos locales que generen más empleo y trabajo tendrán el mayor respaldo, el mayor financiamiento desde el gobierno nacional, con mecanismos desde luego de control tanto desde el gobierno nacional en las transferencias como por supuesto los organismos institucionales establecidos. Pero lo importante es que estos recursos, como ahora tenemos el caso de Fonacide, las gobernaciones y municipios van a tener unos 180 millones de dólares en los próximos 5 años para invertir en aulas de los centros educativos. Tenemos que garantizar que esos recursos lleguen a ese lugar, no solamente por la importancia que tiene para la educación, que es un tema central y clave para nuestro país, sino porque también es un recurso que genera empleo, que genera trabajo en la inversión de este tipo de infraestructura. Así es que desde todo punto de vista es de gran interés para la gente. Ahí vamos a estar nosotros. Gracias, señor Alegre. Señor Carrizosa. Nuestra propia Constitución nos habla de que somos un país democrático, unitario, pero descentralizado. Nosotros vamos a apostar a la descentralización. ¿Cómo? Pues lo llamaremos a los gobernadores, a los 250 intendentes, con su junta, las organizaciones sociales, estaremos en un polideportivo entre todos, 250 pizarrones, y que se pongan de acuerdo cuáles son las 25 prioridades de cada municipio del Paraguay. Y ahí saldrá el verdadero plan de gobierno nacional que también dice la Constitución que debe hacer el Ejecutivo. ¿Y cuáles serán las prioridades? Porque no en todas partes es la misma. En algunos falta más camino, en otras falta más centro de salud, en otras faltan más educación. Porque nuestro proyecto, que es educación en primer lugar, crecimiento económico, seguridad, tenemos que generar también un desarrollo rural diferente al que tenemos. Pero lo principal es que se reviertan ciertas cosas. Por ejemplo, acabamos de tener cortes de luz y le dimos 85 millones de dólares al presidente de la ANDE, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, para que subsane ese tipo de problemas. El principal problema en el Paraguay, y para solucionarlo, es dejar de robar. Gracias, señor Carrizosa. Mario Ferreira. En cada viaje que hacemos al interior hay una suerte de resentimiento de compatriotas de distintos puntos del país hacia el poder central. Eso es uno de los efectos de la fracasada descentralización que tenemos. La descentralización con el viejo modelo político, con los partidos políticos tradicionales, ha servido para que se creen caciques, que se creen caudillos que manejan a su antojo esas reparticiones que representan supuestamente los gobiernos departamentales. Ha fracasado la descentralización. Quizás tendríamos que debatir un modelo distinto, pero mientras tanto tenemos que hacer controles acerca de los gastos de estos sectores que están prácticamente fuera de control. Está pasando con Fonacide, con escuelas que llegaron sin techo, ni aulas, ni pupitres, a pesar del dinero que se ha destinado a través de los municipios. Por lo tanto, mayor control, negociación política y sobre todo cambiar los actores de siempre al mando de esas gobernaciones. Queremos mayor participación protagónica también de las poblaciones de esos sectores. Y por último, preguntémonos qué han hecho los diputados que supuestamente, y las diputadas, que representan a esas regiones del país para sus ciudades y para sus departamentos. Poco o nada, porque responden a los modelos de una política obsoleta y que nos ha mantenido en la desigualdad durante más de 100 años. Cambio político para también lograr la verdadera descentralización. Gracias, Mario. Señor Horacio Cartes. Bueno, mi candidatura proviene de gobiernos locales, gobernadores e intendentes. Yo creo firmemente en la descentralización, pero debe ser gradual y racional. Aquí debemos entender que cuando la ciudadanía no ve infraestructura, ni salud, ni educación, es cuando la gente empieza a decir que la democracia no funciona. Creo que tenemos que llevar
acompañado de controles. Tenemos que acostumbrarnos a rendir cuenta de nuestra gestión. Cuando la ciudadanía se empieza a involucrar es cuando nosotros vamos a tener que empezar a sentir de tener que rendir cuenta. Conozco perfectamente las duplicaciones y a veces se triplican las responsabilidades entre municipalidades y gobernaciones. Por eso digo que debemos ir racionalmente y gradualmente, pero acompañados de mucho control. Tenemos que volvernos más eficientes, por eso digo que hay un modelo que ya se fue y hay que darle un nuevo rumbo, que es el de la eficiencia, el de los controles y el de rendir cuentas. Necesitamos que la ciudadanía se involucre, que la ciudadanía esté enterada de qué tenga que hacer cada municipio. Tenemos que ver, como en todos los países del mundo, cuándo vamos a ver resurgir el interior de la República, cuando realmente las municipalidades tengan los recursos, los medios y los debidos controles para poder comprar sus tareas. Gracias, señor Cartes. Tiempo de repreguntas. Comenzamos con Teresa Rivarola. Su pregunta, por favor. Señor Efraín Alegre, usted viene del interior y sabe perfectamente de los déficits que existen allá. ¿Cuáles serían dos propuestas concretas que usted haría para acompañarle a ese gobernador, a ese intendente, para que pueda poner prioridades acerca de sus necesidades en sus comunidades? Porque las necesidades son tan grandes y ellos van a necesitar un acompañamiento. Claro que saben mejor que nosotros lo que tienen que hacer, pero ¿cuáles serían esas dos formas de acompañamiento cercano para ellos, señor? Bueno, en la relación sobre los fondos de las gobernaciones y los municipios para inversión, las prioridades que nosotros debemos marcar para estas autoridades locales, en primer lugar, debe estar destinado a aquellas inversiones que son generadoras de empleo, como dije antes. En el interior, igual que en la capital o en los centros urbanos, hay una gran demanda y necesidad de puestos de trabajo. Esa inversión que hoy disponen con estos recursos los gobiernos locales deben estar destinadas a obras públicas, a infraestructura, a caminos y puentes. Los caminos y puentes no son como algún improvisado dijo alguna vez, que esto se miden por metros cuadrados. Responden a la necesidad de la gente. Los caminos y puentes hacen que llegue a la gente la salud, que la gente pueda tener acceso a la educación y que la gente pueda sacar el producto de su esfuerzo y su trabajo al mercado para darle una mejor calidad de vida. Señor Miguel Carrizosa, usted mencionaba que la forma de hacer esto es generando una suerte de prioridades en cada municipio. La ley ya establece cuál es el mecanismo de repartición de fondos. El 50% va para el municipio de gobernaciones, esto es más de 500 millones de dólares en los últimos 10 años. El municipio no tiene una obligación directa de decir, bueno, tiene la obligación de invertir en bienes de capital, no cómo invertirlo. ¿Usted sugiere modificar esa ley? ¿Usted sugiere que tiene que distribuirse de una manera distinta? ¿Debería generarse ciertas condicionalidades diferentes a lo que hoy existe? La gran excusa, querido Jan, de muchos ejecutivos es que necesitan nuevas leyes y le culpan a la Constitución, a la ley, de la falta de gestión. No necesitamos ninguna ley, al revés. Lo que tienen hoy garantizado por la ley de FONACIDE para el tema de educación, lo que tienen garantizado para construcción, lo que tienen garantizado en fondo, es más que suficiente. Lo que queremos es que el pueblo decida, juntos, todos, cuáles son sus prioridades. Ellos saben más que nosotros, o nos vamos a volver en todólogos. Cuando hablaban, me acuerdo que la democracia debe ser no representativa, sino que participativa. Esta es la brillante oportunidad de darle participación a todos los que nos están mirando, de construir nuestro propio país, el país más justo que necesitamos para todos. Señor Mario Ferreiro, usted mencionaba el resentimiento que muchos pobladores tienen hacia el poder central. Muchas veces esto es producto de la falta de coordinación entre las mismas secretarías del Ejecutivo de los diferentes municipios, entre ellas particularmente la Secretaría de Acción Social, propietaria de los más de 1.500 asentamientos urbanos en nuestro país, y la Senavitat. Principalmente, ¿cuál sería la propuesta de su gobierno para que esa coordinación entre la SAS y la Senavitat mejore con los municipios? Necesitamos articular mayor participación protagónica de la población.
Esto es un problema que hemos venido arrastrando en todo el proceso democrático del Paraguay. Se han tenido algunas variables como las audiencias públicas, pero no han sido suficientemente, digamos, efectivas para que la gente se sienta representada. En realidad lo que yo hablaba era de una suerte de frustración de no sentirse representados en Asunción, ni por las autoridades del Poder Ejecutivo, ni por sus propios representantes, léase diputados o los propios gobernadores y concejales departamentales. Es ahí donde tenemos un problema grave. Hay ejemplos en Latinoamérica y el mundo de participación protagónica, incluso en el diseño de los presupuestos. Nosotros de Avanza País vamos a articular legislaciones y medidas que ayuden a la participación de la gente directamente en las acciones que estos requieren en sus departamentos. Señor Horacio Cartes, evidentemente la descentralización puede ser de gran ayuda para la ejecución de los programas de gobiernos y hacer llegar servicios a las distintas comunidades. Como usted bien dijo, se tiene que racionalizar, controlar, y el cuello de botella principal probablemente sea la capacidad de los gobiernos locales para gestionar los recursos que se les provee. ¿Qué prevé usted realizar para que estas entidades tengan la capacidad de administrar, gestionar y coordinar con el gobierno central las prioridades de las obras y servicios que deben ellos llevar adelante? Bueno, sin duda que el problema que está ocurriendo hoy, cuando decimos que hay un modelo que no funciona más, debemos ser crudos. Yo creo que ya no podemos tapar la realidad con un dedo. Nosotros tenemos que, si revisamos todos los municipios, vamos a encontrar grandes problemas en donde gastos de infraestructura han ido a gastos rígidos. El problema de hoy yo creo que se convierte en una oportunidad. Creo que llamando a todos los intendentes, por eso yo decía en forma racional y gradual, mientras nosotros no capacitemos, yo creo que hasta que ellos no tengan la capacidad de llevar debidamente y entender los compromisos que tienen con su ciudadanía, dónde tienen que poner cada gasto, creo que nosotros debemos de rodearles de buenos profesionales. Hay mucha gente, yo estoy seguro, por lo que ellos mismos me cuentan, que muchas veces dinero de infraestructura va a acabar en gastos rígidos, en salarios. Y ahí es donde vienen los reclamos de la ciudadanía. Yo decía hoy que Tiempo. Iluminando el camino. Bien, segunda ronda de preguntas en Paraguay Debate 2013. En esta oportunidad, el tema presupuesto. Sabemos que por el desequilibrio de poderes que existe en favor del Congreso, puede modificar o ampliar gastos sin contrapartida de ingresos genuinos y, por lo tanto, se aprueban presupuestos del Estado deficitarios o inviables. ¿Qué propone para garantizar la implementación de sus programas en un marco de responsabilidad fiscal en este contexto? ¿Qué plantearía para regular y equilibrar los poderes en este proceso específico? Señor Miguel Carrizosa. Muchas gracias, Cristian. Le cuento una experiencia. Me tocó ser presidente del Congreso en el año 2004-2005. El Ejecutivo mandó su presupuesto al Congreso y nos pusimos de acuerdo en respetarlo. Se cambiaron algunas fuentes y algunos destinos, pero salió un presupuesto equilibrado. Voluntad política. La Constitución dice, y la ley de presupuesto, de que la relación de los senadores, de los diputados, del Congreso es con el Ministerio de Hacienda. Si yo soy presidente, mi equipo va a respetar la ley de presupuesto nacional y no va a estar yendo a hacer lobby por su cuenta, a espaldas de lo que ya acordó todo un equipo. ¿Para qué? Porque allí no hay voluntad política. Lo que hay es complicidad política, en donde canjean, aumentame tal cosa y yo te doy tantos cargos, o le piden los otros, y de esa manera se va subiendo cada vez más. De manera que depende del Ejecutivo en gran medida. Quizás nunca el presupuesto es suficiente en algunas cosas como salud y educación, y deberemos rever ese tipo de situaciones. Pero primero que nada, voluntad política y no complicidad política.
Gracias. Responde ahora Mario Ferreiro. Tenemos en el debate dos señores parlamentarios y un hombre que tiene mucho poder sobre los parlamentarios colorados en este momento. Sin embargo, el Parlamento actual aumentó en 1.400 millones de dólares, más el presupuesto del Ejecutivo que justamente se ejecuta este año. Esa es una prueba fehaciente de que no podemos seguir dejando en manos del Parlamento el manejo total del presupuesto general de gasto de la Nación. Es como darles a los ratones que cuiden el queso. Es parte de un chantaje político continuo que hemos soportado los paraguayos y paraguayas durante más de 20 años. Aquí también hay que decir que es tan fuerte esa tendencia, esa inercia, que nos sorprendió ver que el propio Federico Franco pidió que se respete el presupuesto y su señora le votó en contra. Eso muestra la lógica perversa de este sistema que tenemos. Si realmente reconocemos que este desequilibrio de poderes en el Paraguay nos está llevando a una situación ya realmente espantosa, el camino es la constituyente. Por eso es bueno instalar también en este debate quiénes somos los que queremos la constituyente y quiénes no quieren. Por lo que estoy escuchando, cada vez se retira más esa posibilidad porque realmente esta constitución es muy útil para esta política que tenemos y que nos ha llevado a la situación de ser uno de los países más desiguales del mundo. Tenemos que sacarle al Parlamento la prepotencia de hacer lo que quiere con el presupuesto del Poder Ejecutivo. Y eso tendrá que ser después del 15 de agosto cuando asuman la presidencia de la República y con el pueblo pidan la constituyente. Tiempo. Su turno, señor Horacio Cartes. Bueno, lo que definitivamente no podemos es gastar de la forma que estamos gastando con 40% de gente pobre. Nosotros acompañaremos una iniciativa de responsabilidad fiscal que realmente ponga topes a los incrementos de gastos corrientes y a los incrementos de ampliaciones presupuestarias. También decir que no vamos a tolerar desde el Ejecutivo que ministros, una vez que haya sido enviado el presupuesto general de la Nación, vayan a hacer, como bien mencionaban los compañeros acá, los lobbies para ampliaciones presupuestarias, a no ser que tengan una autorización del Ejecutivo o del equipo económico. Yo, sobre el punto, me queda un poco de tiempo, les digo que estoy a favor de la reforma constitucional en todo aquello que haga participar a la ciudadanía, pero mientras tanto, nosotros vamos a acompañar esa iniciativa de responsabilidad fiscal lo antes posible. Gracias. Señor Efraín Alegre. Sí, creo que esto es un tema donde tal vez haya ciertos acuerdos generales, pero en la aplicación es donde tenemos que marcar claramente la diferencia. Y me parece muy importante el equipo económico. Yo quiero decir en primer lugar que nosotros tenemos un gran equipo. Creo que un equipo de gente de prestigio, experiencia y probados en este sector y para este trabajo. En mi equipo está liderando Guillermo Caballero Vargas, nuestro ministro actual Manuel Ferreira y César Barreto, hombres probados en la administración, en la economía y en materia fiscal. Vamos a impulsar una ley de responsabilidad fiscal. Es importante poner límites y se pueda establecer un equilibrio en los aumentos de los salarios públicos, que pongamos límites al Congreso en materia de iniciativa para ampliaciones presupuestarias y sobre todo en cuanto al ingreso impositivo. Entonces, nosotros creemos que esa disciplina fiscal a través de una ley del Poder Ejecutivo y una disciplina fiscal desde del Congreso y a través del Poder Ejecutivo con relación a los ministros que hemos visto como práctica cotidiana negocian sus propios presupuestos con los parlamentarios. En mi caso, aquel ministro que vaya al Congreso a pedir por su cuenta ampliaciones o modificaciones presupuestarias establecidas en el presupuesto enviado por el Ejecutivo, ese día dejará de ser ministro. Muchas gracias. Tiempo de repreguntas, señora Teresa Rivarola. Señor Miguel Carrizosa, usted en el gobierno, si va al poder, reformaría la Constitución para lograr mantener el equilibrio fiscal o tendría otros caminos. Sinceramente, últimamente le culpamos a la Constitución, al viento norte y a cantidad de cosas de nuestras propias responsabilidades. Sí, miremos una reforma de la Constitución como una de las opciones, ley de responsabilidad fiscal también como otra de las opciones, pero la principal responsabilidad es del Ejecutivo con su equipo en el Parlamento. Esa es la principal responsabilidad que se quiere evadir buscando otras maneras de decir
lo que no han hecho hasta hoy. Lo que han hecho hasta hoy es mentirle a la gente. Esa es la situación real. Y nosotros venimos a decirle acá, nosotros cuando nos tocó ser presidente del Congreso, el presupuesto fue equilibrado, 0-0 de acuerdo a lo que mandó el Ejecutivo. Mejor prueba es la de decir lo que uno ha hecho, mirar el testimonio de vida. Ya nos tocó esa difícil tarea y la hicimos. Señor Mario Ferreiro, usted mencionó que no debemos dejar en manos del Parlamento el tratamiento del presupuesto y su solución fue reformar la Constitución. Se menciona mucho últimamente el tema de una ley de responsabilidad fiscal como un paso intermedio tal vez, porque en el mejor de los casos la reforma constitucional lleva su tiempo. No lo ha puesto usted como una de sus propuestas, por lo menos en la respuesta. ¿Por qué sería eso? Sí, en realidad soy un poco escéptico ya últimamente, después de un año de campaña, en creer que va a cambiar la conducta de nuestros políticos tradicionales. 2 de cada 3 senadores piden ser reelectos en este momento, en esta elección del 21 de abril. Y con ellos no creo que podamos ni siquiera consensuar una ley que les controle y que les limite. Por otro lado, hay leyes no escritas también que en otros países se respetan y acá no. Y una de ellas es que el presupuesto es parte esencial del plan de gobierno de un presidente que ha ganado una elección popular. Y sin embargo acá es el punto de conflicto más grande para impedir que ese gobierno tenga éxito. Lo que se consigue es que el país no tenga éxito. Lo hemos visto en los casi 4 años de gobierno anterior y no queremos volver a verlo en los próximos 5 años. Por eso insistimos con la reforma constitucional. Señor Horacio Cartes, usted mencionó que no podemos seguir gastando de la manera que lo hacemos. Muchas veces estos gastos y la ampliación que realiza el Parlamento tienen que ver con el aumento de los gastos corrientes y esto con la inclusión de los planilleros en los diferentes ministerios e instituciones públicas. ¿Cómo lucharía su gobierno contra la inclusión de los planilleros concretamente y cómo lo haría si no tiene mayoría en el Congreso? Bueno, nosotros venimos proponiendo justamente de una vez por todas que la ciudadanía, a quienes vamos a estar pidiendo los votos, se involucre. ¿Cómo vamos a hacer posible? Modernizando. La gente, cuando la ciudadanía, yo quiero que ustedes recuerden cuando hubo un aumento, hubo un intento de aumento de 50 millones de dólares para la justicia electoral, la ciudadanía reaccionó y se evitó que esa ley progresara. Nosotros, vuelvo a decir, tenemos 40% de pobres y gastamos como gastamos, y aparte de seguir gastando, tenemos ministros que van a pedir aumentos y ampliaciones presupuestarias al Parlamento. Definitivamente, eso hay que hacer conocer a la ciudadanía y, como dije antes, si a nosotros nos toca administrar, de ninguna manera permitir que una vez aprobado un presupuesto general de la Nación, un ministro pueda ir a pedir ampliación presupuestaria sin que no tenga una autorización del Ejecutivo o del equipo económico. Señor Efraín Alegre, evidentemente el presupuesto es un plan de gobierno, refleja un plan de gobierno y el responsable de su ejecución es el Poder Ejecutivo. Por lo que se expresó acá por otros candidatos, hay 2 vías, una de una ley especial y otra reforma de la Constitución. ¿Cree usted que el sector político aceptará restringir su forma de manejo de la formulación del presupuesto? Sí, yo creo que en primer lugar la gran tarea es el diálogo y la concertación, ninguna duda. Y le digo más, desde el 22 de abril. Pero más que eso, yo creo que estas negociaciones que son necesarias en el Congreso son posibles. Y yo me refiero a hechos concretos. Hoy se ha logrado incorporar en el presupuesto público inversión en nuestro presupuesto que significa 2.850 millones de dólares, que significa el doble del histórico. Históricamente Paraguay en el presupuesto público invierte el 3% del PIB, hoy estamos en el 6%. ¿Qué significa eso? Que la gestión de Manuel Ferreira, ministro de Hacienda, ha sido exitosa y ha logrado que el Congreso apruebe esto que va a significar un impacto importante en la economía y en el aspecto central, que es en la generación de miles de puestos de trabajo a partir de la ejecución de estos recursos para la inversión. Tiempo. Y la alianza público-privada. El déficit de infraestructura del país produce un sobrecosto a la producción del 4% del Producto Interno Bruto.
Paraguay debe invertir alrededor de 4.000 millones de dólares por año, es decir, el 25% del PIB, para mantener un crecimiento sostenido del 6% anual. Se deben generar al menos 100.000 empleos al año. En el ámbito privado, existen obras a punto de ser ejecutadas por más de 1.000 millones de dólares, y en el 2013 se espera la ejecución récord de recursos en obras. Se necesita contar con una ley de concesiones e invertir fuertemente en la hidrovía, que cada año corre riesgo por la falta de dragado. Paraguay figura en el puesto 116 de competitividad global entre 144 países. Bien, sabemos que para la industrialización del país es imprescindible la creación de parques industriales que requieren condiciones estructurales muy precisas para ser instalados. Durante su gobierno, ¿tiene previsto facilitar la infraestructura de caminos, puertos y energía eléctrica para la constitución de dichos parques? Contesta Mario Ferreiro. Muchas gracias. Espero que ningún potencial inversionista extranjero haya estado viendo este debate hoy, porque va a ser muy difícil explicarle por qué tuvimos 2 cortes de luz en un mismo programa de televisión. Las cosas no pasan de casualidad. Esto nos pasa porque realmente tenemos un déficit brutal en la distribución de nuestra propia energía eléctrica, de la cual ni siquiera podemos disponer. Pero pensamos en parques industriales. Está muy bien, tenemos un plan inclusive en nuestro equipo, uno en Villa Halle, otro en Andarias. Pero qué difícil es hablar de parques industriales cuando se ahoga una familia porque se cae una balsa en el río Ñacundaí. Qué difícil es hablar de parques industriales cuando no hay un corazón artificial en todo el país para una criatura que está a punto de morirse frente a las cámaras de televisión. No quiero hacer populismo, pero es bastante interesante comenzar a pensar cuáles es lo que son nuestras prioridades en el Paraguay. ¿Vamos a invertir socialmente, vamos a poner infraestructura o vamos a ir a algunas panaceas tipo parques industriales que suenan muy lindos, que están de moda y que después de 10 años todavía sin pagar la deuda que eso impone, quedan obsoletos? Cuidado con el tema de las panaceas que se prometen en campaña, porque en realidad las necesidades del Paraguay pasan mucho más por esa gente que esta noche no tiene luz, simplemente para refrigerar sus alimentos, o mañana no tendrá ni siquiera energía eléctrica para cocinar su desayuno. Estamos en el momento de poner prioridades. Sí, parques industriales sí, pero después de invertir en la gente y solucionar los problemas sociales más graves que tiene el Paraguay. Señor Horacio Cartes. No tengo dudas de que Paraguay tiene todos los atractivos para ser el país más interesante para atraer inversionistas en América Latina. Pero necesitamos infraestructura. Yo vengo del sector privado y sé cómo padezco, cómo tenemos que estirar nuestras propias líneas de electricidad, cómo tenemos que hacer nuestros propios caminos. Y debo de decir que el gran instrumento que tiene el Paraguay hoy para atacar lo primero, el gran problema que tenemos, que es empleo, es nuestra electricidad. El gobierno debe hacer su parte. Aquel que quiera venir, ¿por qué no decirle, tenés tu ruta, ubicate en el departamento central porque tenemos la infraestructura de electricidad, no vas a tener los cortes? Yo le puedo asegurar que a nuestro equipo técnico le estamos pidiendo como punto principal que lo antes posible el Paraguay tiene que preparar su infraestructura para tener 0 cortes de electricidad. No solo para la parte industrial, también para la parte de los hogares. Pero lo que no tenemos que tener duda, que a Brasil, por ejemplo, ellos lo manifiestan ellos mismos, que se vuelven industrialmente más eficientes desde el Paraguay. ¿Por qué se vuelven más eficientes desde el Paraguay? Porque un mes de costo de energía allá, ellos prácticamente pagan un año acá. Y nuestra mano de obra, que eso es lo que hay que valorar, todo lo que pide es la palabra oportunidad. Le damos oportunidad a nuestra mano de obra y realmente es de la mano de obra más eficiente. Entonces, realmente la infraestructura es algo que tenemos que poner a disposición para convertirlo al Paraguay, porque tenemos lo más preciado, esa energía eléctrica. Gracias. Señor Efraín Alegre. El rol fundamental del Estado es generar las condiciones para el desarrollo, porque el desarrollo es generador de empleo, trabajo, y eso es lo que el Paraguay necesita. En materia de infraestructura requerida para los parques industriales es un tema central. Desde luego que sí, nosotros vamos a impulsar con principal, y ya lo hemos hecho, necesitamos nosotros trabajar en aeropuerto, de tal manera tener una conectividad adecuada. Eso significa inversión de más de 250 millones de dólares, 10.000 puestos de trabajo que están esperando. La hidrovía, una inversión de 300 millones de dólares, y el Paraguay está perdiendo por año, de acuerdo al Banco Mundial, 150 millones de dólares por culpa de la falta de un dragado
de nuestra hidrovía. Por falta de inversión tenemos que avanzar sobre alianzas pública-privada. Mi gobierno va a priorizar todos aquellos emprendimientos vinculados a la producción y al trabajo. El Paraguay necesita trabajo y nosotros debemos proveer las condiciones para alentar la inversión y la generación de empleo, así como hemos hecho dentro de una gran alianza pública-privada. Hoy vemos como una realidad el acueducto, donde el Estado, donde el sector privado ha puesto su dinero para hacer posible una infraestructura básica central que va a producir un desarrollo extraordinario al Chaco Central. Ese es el compromiso y el rol que debe cumplir el Estado. Gracias, señor Miguel Carrizosa. Muchas gracias. Claro que son necesarios parques industriales y todas aquellas iniciativas que ayuden a desarrollar al país económica y socialmente. Yo no quiero mujeres sin trabajo, hombres sin trabajo, juventud sin oportunidades. Para eso tenemos que generar oportunidad. Los parques industriales, claro que tenemos que dotarles de infraestructura. Pero hablamos de infraestructura y hoy nos estamos preguntando dónde fueron a parar 25 millones de dólares destinados a infraestructura que no se sabe dónde están. Entonces, la voluntad política de hacer las cosas se puede. Tenemos energía eléctrica, somos el país más rico del planeta Tierra en energía. Y no sabemos qué hacer cuando viene alguien como Río Tinto, Río Azul, etc. No podemos tener políticas de desarrollo en el Paraguay que ayuden a combatir la pobreza, a que la gente deje de ser pobre. Yo no quiero subsidios solamente para mantenerle en la pobreza, sino que quiero inversiones para que generen la prosperidad. Vamos a generar alrededor de 6.000 millones de inversión anual para generar más de 100.000 puestos de trabajo entre las alianzas público-privadas en el Paraguay, y oportunidad y necesidad del Paraguay tiene para contarles. Acá le han contado, el tema es hacerlo. Tiempo. Muchas gracias. Siguiente ronda de repreguntas, señora Teresa Ribarra. Señor Mario Ferreiro, yo entiendo que se deben priorizar y escuché que usted dijo todas las inversiones en el sector más desprotegido del país. Pero también acabamos de escuchar un número alarmante, que Paraguay está en el número 106 en competitividad. Para atraer inversiones debemos ser más competitivos. ¿Me podría nombrar 3 cosas que haría su gobierno para mejorar en este indicador? Con mucho gusto. Tenemos un plan de electrificación del campo que estamos encarando con nuestros asesores de la plataforma energética. Ahí se encuentran los ingenieros Rubén Braza y Jaime Velázquez, que me están ayudando, Jaime Jiménez, perdón, que me están ayudando para diseñar ese plan. Necesitamos que llegue la energía trifásica al campo para fomentar justamente la industrialización de nuestros productos primarios. Ese es un paso fundamental. Nos puede seguir llegando un hilo monofásico y tratar de instalar industria a nivel rural. Eso nos dicen los productores, nos dicen los posibles inversionistas. También tenemos un sistema georreferenciado justamente de necesidad de infraestructura que ha trabajado el gabinete de López Perito con el economista Amílcar Ferreira y otros asesores que tenemos. Sabemos distrito por distrito la infraestructura que se necesita. Y finalmente queremos vertebrar el Paraguay con caminos de todo tiempo. Más allá de las supercarreteras que estamos soñando, la pura realidad es que no pueden salir los tomates, no pueden salir las cebollas de las compañías porque no hay camino todo el año. Señor Horacio Cartes, la pregunta era un poco dirigida también en relación al proceso de industrialización del Paraguay. Y usted mencionaba que el Brasil mira a Paraguay como una forma incluso para sus industrias de volverla más eficiente. El tema de los parques industriales es solamente uno probablemente de una serie de regímenes especiales que el Paraguay ya tiene en funcionamiento, maquila, zonas francas, ley de ensamblaje. ¿Cuál de ellos le parece lo más atractivo para ese Brasil que está mirando que mira al Paraguay de esa manera que usted mencionaba? ¿Cómo trabajaría esos regímenes especiales? Yo ya, audiencia, no me cerraría. Hoy, evidentemente, lo que yo veo que funciona muy bien es la maquila. Veo, por ejemplo, que yo pongo siempre de ejemplo el país que quiero ver a Fujikura, a Marsec, aquí en un barrio complejo de Marquetalia, donde realmente los jóvenes de ese complejo barrio todo lo que tuvieron fue la oportunidad de ir a ser capacitados,
vinieron y ver las maquinarias que ellos manejan, sofisticadas maquinarias, láser, robotizadas, y ver con la alegría que manejan por tener un empleo digno. Ellos, la pregunta, ¿están satisfechos los propietarios? Están casi doblando su capacidad. De manera que si mañana hay una figura que pueda ser mejor que la de la maquila, adelante. Pero hoy veo que realmente soluciona el problema de empleo de seguridad, porque la delincuencia en el barrio Marquetalia, después que se instaló esa industria, cayó en 80%. Si hubiera algo mejor, pero hoy yo estoy muy satisfecho con la figura de Maquila. Tiempo. Señor Efraín Alegre, usted mencionaba que la instalación de los parques industriales es importante por la generación de empleo que eso significa. ¿Cómo usted aseguraría que no estaríamos solo creando empleo, sino que esto se traduciría en trabajo digno, con todo lo que eso conlleva, y que los puestos y que los pobladores que accedan al trabajo realmente puedan acceder a los beneficios y que estén debidamente capacitados para que puedan acceder a esos puestos que generarían la instalación de los parques industriales? Desde luego que el desarrollo del Paraguay tiene como elemento clave la educación. Nosotros no podemos pensar que estemos con las condiciones adecuadas de nuestros recursos humanos para la gran demanda laboral que se puede instalar a partir de parques industriales, a partir de las oportunidades que representa hoy el Paraguay por su alto nivel competitivo para la instalación de industria en nuestro país. Necesitamos una tarea desde la educación que capacite al recurso humano de acuerdo a la demanda de trabajo del sector privado. Pero además es muy importante porque la pregunta decía las alianzas pública-privadas. Las alianzas pública-privadas a su vez genera empleo y trabajo durante el proceso de instalación de la infraestructura inmediatamente, y desde luego una vez esta infraestructura instalada habilita al sector privado a invertir. Es decir, se genera trabajo para la gente durante y después. Tiempo. Y esa es la estrategia fundamental. Señor Miguel Carrizosa, no, el tema de parques industriales, ya hay una ley aprobada que está en proceso de reglamentación, es decir, que el Estado paraguayo ya consideró que es de interés de disponer de parques industriales que racionalicen la provisión de servicios. Pero hay un aspecto sí que viene con la concentración de ese tipo, que es su vinculación medioambiental y también con la circunvalación urbana. ¿Cómo piensa usted que debería reglamentarse u orientarse o definirse a los inversionistas privados que quieran desarrollar parques industriales en Paraguay? Mi querido profesor, la ley ya va a ser ley porque vino de la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores se le hicieron unas modificaciones, ya va a la Cámara de Diputados de vuelta, de manera que todavía no está en proceso de reglamentación, pero ya va a ser ley. Y nosotros apoyamos e impulsamos las modificaciones para que sea una ley más justa. ¿Dónde ubicarlas, etcétera? Eso es justamente lo que tiene que hacer un equipo. El por qué el Chaco hoy no está desarrollado. De repente parques industriales en el Chaco. Le pregunto a la gente, ¿ustedes saben cuánta gente vive en el Chaco? No, menos de 120.000. Pero con justicia, con un trabajo digno. Fujikura, utilizando la figura de zona franca, le provee a Volkswagen y le contrata a mujeres embarazadas. O sea, se le da prioridad a lo social. Tenemos que lograr desarrollar a todo el Paraguay y dejar pensar solamente en la región oriental. Gracias, señor Carrizosa. Otra vuelta sobre el tema de inversiones y alianzas público-privadas. Para lograr el desarrollo de nuestro país, necesitamos realizar grandes inversiones, se lo ha dicho aquí varias veces, en infraestructura física y en logística. ¿Usted lo haría con recursos del Estado o sería partidario de las alianzas público-privadas? Señor Horacio Cartes. Bueno, lo primero que me viene a la mente, que estando en Cartagena, Colombia, en una cumbre de presidentes, invitado en calidad de empresario, recuerdo que en la apertura de la cumbre de presidentes fue cuando el presidente Juan Manuel Santos dijo: manos arriba, el Estado se declara incompetente de poder solucionar los problemas solo. Entonces, fuertemente hay que apoyar al sector privado. Cuando vemos nuestra recaudación y nuestros gastos, definitivamente el Estado no tiene ninguna condiciones de estar creciendo.
Yo les puedo asegurar que el Paraguay está esperando un gran gobierno hace mucho tiempo. Si a nosotros nos toca ser gobierno, les quiero asegurar al capital privado, al sector privado, que tendrán al Estado como un socio serio, transparente y sobre todo algo que tenemos que estar seguros que el sector privado va a buscar, un socio que sea previsible. El Estado va a tener que ser previsible en todos los compromisos que vaya a hacer con ese sector privado. Que no tengo la menor duda la cantidad de gente que ya se está acercando al Paraguay, porque el Paraguay, vuelvo a decir, es el país más apetecible. No es una frase mía, pero la voy a repetir porque me gustó mucho. A Paraguay lo consideran el tesoro mejor guardado de Sudamérica. Entonces creo que los paraguayos debemos saber valorar y debemos de ser serios. Señor Efraín Alegre. Sí. Sin duda alguna que la infraestructura para el Paraguay es fundamental. Tenemos que romper la mediterraneidad. Ese es el gran desafío que tenemos. Y eso pasa por la infraestructura. Tenemos que conectarnos al mundo. Desde la inversión pública, por eso decía importante que hoy tengamos 2.850 millones en inversión desde el sector público. No es suficiente. Necesitamos incorporar las alianzas pública-privada en varios sectores y en aquellos sectores donde se protege a la gente. Lo importante es tener en primer lugar a la gente. Hay lugares donde tiene que invertir el sector público y otros donde la alianza pública es la adecuada. Por ejemplo, en el área de la red de transmisión de la Andes solamente existen 2.500 millones de dólares de necesidad de inversión. El Estado no tiene. Tiene que apelar, como ha hecho Brasil, a desarrollar con las alianzas pública-privada, porque esto genera no solamente condiciones de desarrollo, sino que genera empleo en todo su desarrollo. Tenemos que establecer el tren en el Paraguay. Hoy tenemos las condiciones para conectar el Pacífico y el Atlántico, desde Brasil, por Alto Paraná, Itapúa, por Misiones, Ñembucú, a conectar con Argentina y el Atlántico. Es una cuestión central para nuestro desarrollo y hoy las condiciones están. Y eso solamente va a ser posible también con una alianza pública-privada, porque hablamos de inversión del orden de 1.500 millones de dólares, que tal vez el sector público solo no podrá hacerlo. Gracias. Señor Miguel Carrizosa. Sí, Cristian. En primer lugar, los gobiernos deben parar de despilfarrar el dinero público, el dinero que la gente que nos está mirando paga en impuestos. Nosotros en un año de gestión en la presidencia del Congreso ahorramos 40%. De allí va a sobrar muchísimo dinero para la inversión pública y generar alianzas con el sector privado. Pero lógico que esas alianzas tienen que ser hechas para caminos, para puentes. Necesitamos conectividad con el mundo. ¿Cuándo vamos a aprender en la cabeza que tenemos que saber que no solamente somos mediterráneos físicamente, sino que también mentalmente? De eso se trata el gran giro que tenemos que darle a la mirada de nuestras inversiones. La hidrovía, la bioceánica, pero el laiqueísmo es lo que nos está matando y nos está dejando en la pobreza, en el atraso. Es más, si seguimos a este paso, cuando de infraestructura se trata, y lo que dicen de que tienen que reclamar póliza de seguro, yo creo que la póliza de seguro que más vendida en el Paraguay va a ser la póliza de seguro contra la corrupción. Estamos retrocediendo. Dejemos la corrupción de lado, apostemos a un partido de coherencia los últimos 11 años en transparencia, eficiencia e integridad. De eso se trata el cambio en el Paraguay. Mario Ferreiro. Por supuesto que si el sector privado quiere el progreso del país, será bienvenido, pero bajo las condiciones del interés público por encima del interés particular o sectorial. A mí nomás me da miedo cuando en Paraguay se habla de esto, porque aquí todo lo pervertimos, y si es para los amigos del sector privado que colaboraban con la campaña y que ahora hay que pagarle favores, esa alianza me parece fatal. También me quedo pensando, ¿con qué sector privado? ¿Con el que maneja el sistema de transporte colectivo pasajero en Asunción y Gran Asunción? Yo con ese sector no me quiero aliar. Sabemos a dónde nos llevó, a un estado prácticamente de crisis eterna y de maltrato a la gente. Entonces, diferenciemos un poco los tantos. Yo estuve con los productores que están en el mercado de abasto y me dicen, Mario, para traer de San Pedro, para traer de Central, tengo que pagar la entrada, el peaje aquí en el mercado y el alquiler del local. No nos queda nada. Es más barato que nuestros hijos salgan a pedir plata en el semáforo. Yo no quiero una alianza con sectores que van a cobrarle un peaje
a nuestra gente otra vez, además de obligarles a plantar hortalizas que ni siquiera las ayudamos a vender en el mercado. Ese sector privado a mí no me interesa, y ese es el sector privado vinculado a la política tradicional de nuestro país. Queremos romper esa lógica, y no nos importa hacer una inversión pública si es para el progreso de todos. Eso lo vamos a decir claramente, es la posición filosófica finalmente de Avanza País. Gracias, Mario. Siguiente espacio para repreguntas, señora Teresa Rivarola. Señor Horacio Cartes, las necesidades del campo son enormes. En infraestructura siempre miramos las grandes obras y nos olvidamos de las infraestructuras sociales. ¿Qué medidas pretende hacer para mejorar el estado precario de las rutas comunales? ¿Qué tipo de alianza público-privado se puede impulsar para dotar al sector rural de una infraestructura social adecuada para que nuestros agricultores saquen sus productos en tiempo y forma? Sin duda nosotros hemos manifestado que el eje principal de nuestra campaña va a ser una guerra a la pobreza. Hoy vemos realmente que productores pierden su tomate, no llegan a destino, se les pudre. Sin embargo, también cuando hablamos de calidad de gastos vemos que el gobierno central solamente es capaz de gastar 273 millones de dólares solo en alimentos para seguir teniendo la cantidad de pobres y de hambrientos y desnutridos como tenemos. Sin duda que la parte del sector privado probablemente no quiera entrar en los lugares donde no es rentable. Y es ahí donde tiene que aparecer el Estado. Es ahí donde de una vez por todas tiene que marcar presencia. Cuando hablamos de ausencia del Estado, es justamente a los lugares más carenciados. Es ahí donde el gobierno tiene que asumir toda la responsabilidad, no solamente con caminos. Pensamos mucho también con parte de irrigación para que se acabe aquel negocio que cada vez que hubo un poco de sequía, ellos han quedado sin poder tener ninguna venta. Tiempo. Señor Efraín Alegre, para usted, por el tamaño de las necesidades de infraestructura, es clave el tema de la inversión privada. Sin embargo, ha habido un movimiento importante en términos de la inversión pública en los últimos años, pero lo privado no tanto. Concesiones tenemos creo que una sola ruta concesionada. Obviamente el sector privado no invierte solamente porque se lo invita y porque hay buenas intenciones. En realidad tendría que existir algún mecanismo que le permita venir. El tema de concesiones está muy fuertemente influenciado por lo político, debe ser aprobado por el Congreso, estudiado ahí. ¿Qué haría entonces para que eso realmente se rompa? Estamos hablando de un tipo de ley, de un cambio también constitucional. ¿Cómo hacemos que realmente el sector privado aproveche estas oportunidades y venga masivamente, cosa que no está ocurriendo? No es un problema del sector privado, es el sector público, que no ha entendido el rol que tiene. El sector privado está dispuesto a invertir. Nosotros hemos perdido entre 250 a 300 millones de dólares en aeropuertos, porque el sector público no entendió cuál es la tarea. En un área que no hay discusión de que es la mejor forma de administrar y es el más barato donde está concesionado en toda América. Todas están concesionadas las capitales. El único país donde tenemos el servicio más caro y deficiente es el Paraguay. Entonces, tenemos que hacer una gran concertación. Está el proyecto para hidrovía. Tenemos que avanzar en la concesión de hidrovía. Pero tenemos un proyecto exitoso que está en plena ejecución, que es el acueducto. También es una alianza pública-privada, no en la modalidad de concesión, pero en el proyecto de acueducto hemos logrado, y tengo la satisfacción de decir que hemos logrado suscribir un compromiso del sector privado que pone 12 millones de dólares para hacer posible esta obra. El sector de los menonitas, los socios de las cooperativas. Señor Miguel Carrizosa, usted mencionó que los gobiernos deben parar de despilfarrar el dinero y se debe evitar la corrupción para que así pueda aumentar la inversión pública y mejorar en infraestructura. ¿Podría ahondar mucho más en cómo concretamente su gobierno lucharía, en este caso, contra esos dos impedimentos? En el Paraguay no reina el imperio de la ley. El mismo paraguayo que acá se comporta de una manera, se va a otro lugar, no necesita irse a ninguna universidad y cambia de comportamiento, porque sabe lo que le va a pasar. De eso se trata, a eso me refiero. Los ejecutivos con sus equipos nos han venido prometiendo y mintiendo los últimos 120 años en el Paraguay, de todos los colores habidos y por haber. Mientras que eso no se cambie, serán puras promesas, puras mentiras. Y de eso es lo que la gente está cansada hoy día. Nuestro equipo ha sido
al revés. Y nos dicen, ¿por qué ustedes no camandulean más, no agarran la Contraloría y para eso violan la Constitución, nombrando a 2 personas de la misma terna para la Corte, etcétera? Patria querida, prioridad, principios, valores, dignidad. Tiempo. Sí, don Mario Ferreiro, usted expresó una posición negativa a iniciativas de alianzas públicas-privadas que pueden ir en distintas proporciones para distintos tipos de servicios, que puedan garantizar servicios confiables de seguridad y de disponibilidad en todo tiempo, ¿verdad? Si fuese que tenga que llevar adelante este tipo de iniciativas, ¿cómo instrumentaría la institucionalización de gestión para superar los conflictos de intereses de partidos y de grupos empresariales y lograr un resultado positivo de esto? Bueno, evidentemente que necesitamos profundizar la formación de nuestros cuadros insertos en la administración pública, como primera medida. No solamente la expresión de deseo y la voluntad política de mejorar la gestión, sino también la formación de profesionales que nos puedan ayudar a concretar ese deseo. O sea, en pocas palabras, yo tengo la impresión de que el sector público puede ser un buen administrador, inclusive de un aeropuerto. No solamente tercerizando, privatizando un aeropuerto puede hacérselo suficiente. Hay ejemplos en el mundo. También ahí hago un hincapié especial en lo cultural, señor Llure, porque lastimosamente los antecedentes no nos ayudan. Hemos ido a concesiones de ruta que terminaron generando más problemas que soluciones. Hemos tenido experiencias híbridas, como el caso de Copaco, que no condujeron a nada. Por lo tanto, no soy estatista, pero sí observaría cada caso con mucho detenimiento y siempre con consulta a los sectores de la población que se sientan representados. Tiempo. Continuamos con debate presidencial 2013 y la tercera ronda de preguntas tiene que ver con política comercial, material en el aire. Para 2013 se espera un incremento del 14% de los envíos a nivel global y de un 11% de las importaciones. Cerca del 70% de las exportaciones paraguayas son commodities. El comercio intra-Mercosur se ha convertido en forma predominante en un intercambio de rubros manufacturados y semi-manufacturados. Como Estado parte del Mercosur, Paraguay firmó un total de 10 tratados de preferencias comerciales con 18 naciones a las que exporta con beneficios arancelarios. Por el modelo de la reexportación, importando bienes de origen asiático para luego venderlos al Brasil, se realizan transacciones por más de 5.000 millones de dólares. Conocemos la importancia de Brasil para el desarrollo del Paraguay, porque es el principal mercado de nuestros productos, porque tenemos un enorme flujo de comercio fronterizo, porque somos copropietarios de Itaipú y porque tenemos la presencia activa de productores de origen brasileño en la zona fronteriza. ¿Cuál va a ser concretamente su política hacia el Brasil? ¿Cuáles son los temas prioritarios en su agenda con respecto a nuestro relacionamiento con el país vecino? Señor Efraín Alegre. Vamos a dejar en primer lugar en mi gobierno de ser socios comerciales para ser socios económicos. Nosotros con Brasil tenemos inmensas oportunidades. Nosotros vamos a cambiar esta práctica que se ha dado a lo largo de la historia, donde nuestra relación a través de Itaipú sea de la venta de energía para que las industrias en São Paulo puedan generar empleo y desarrollo para el Brasil. Nosotros vamos a hacer de que las industrias del Brasil vengan a utilizar la energía de Paraguay en nuestro país, para que la generación de empleo y trabajo se haga en nuestro país. Esa es la gran condición, porque hoy tenemos las mejores condiciones de competitividad, tenemos los mejores precios en energía, mientras en Brasil la energía por hora, kilowatt, están pagando más de $600, nosotros tenemos en menos de $100 como una de las condiciones de ventajas competitivas. Y tenemos muchas otras. El desafío que tenemos es una relación directa donde nosotros buscamos sacar los grandes beneficios que puedan ayudar
a que la gente en nuestro país encuentre esa oportunidad, ese trabajo que hoy no tenemos, porque hoy nuestra energía genera empleo y trabajo en el exterior. Ese es el gran desafío. Energía debe ser igual a trabajo. Esa es la fórmula que vamos a implementar y para ello vamos a trabajar y negociar con el Brasil. Su turno, señor Miguel Carrizosa. Tenemos que, en primer lugar, normalizar nuestras relaciones políticas, económicas, sociales con el Brasil, que hoy están en una situación distinta, pero que se va a normalizar porque somos vecinos y estamos destinados a ser vecinos. Pero hay una cosa que tenemos que tener por encima de todo: patriotismo a la hora de sentarnos a negociar. La forma en que se negoció el Tratado de Itaipú, lamentable. Cuando queremos integrarnos también para dar trabajo en el Paraguay, tenemos que integrarnos a las cadenas productivas. Esa es la gran oportunidad económica de generar empleo en todas las áreas del Paraguay, la región oriental, en el Chaco. Hablando del Chaco, estas desalinizadoras, necesitamos agua. Y se inauguraron unas desalinizadoras que hasta hoy día no dan agua. Ese Camilo Suárez nos mintió a todos. Entonces, esos son los tipos de cosas que no podemos pegarnos el lujo. Si queremos inversiones, tenemos que ser patriotas, tenemos que ser honestos, tenemos que ser correctos, porque todos sabemos lo que tenemos que hacer: consumir nuestra energía, generar espacio para la inversión, que el Estado esté donde están los más necesitados. Los más grandes se saben cuidar más solos, los más chicos allí es donde tiene que estar la presencia del Estado. Señor Mario Ferreiro. Sí, Brasil es la séptima economía mundial por PIB. Mercosur ya está en quinto lugar. Paraguay está en este momento afuera por una decisión política asumida por los partidos que están acá representados en este escenario. Les importó poco en ese momento las consecuencias de esa actitud. Toda conducta tiene consecuencias y eso hay que señalarlo objetivamente. Es bueno que ahora muestren otra actitud, de que se hayan dado cuenta de que a lo mejor había que esperar 10 meses y hacer unas elecciones correctamente y no dejaron la situación que nos quedamos fuera del Mercosur y con problemas diplomáticos graves con Brasil. Desde el 2008 justamente se comenzó a andar por otro camino. Justamente logramos compensaciones que no se habían logrado hasta entonces, logramos el reconocimiento de que el Paraguay quería invertir en lo social a partir de su hidroeléctrica compartida con Brasil. Y lo más terrible de esta historia es que además ni siquiera se pensó, o este grupo de políticos representados en el Parlamento hoy no pensó en los miles y miles de compatriotas de Pedro Juan Caballero, Salto Guairá, Ciudad del Este, que dependen del comercio fronterizo con Brasil, hoy bastante complicado por la bravuconería del actual gobierno con el gobierno de Brasil. Claro que tenemos desigualdades y hay que pelear por cada una de ellas, pero lamentablemente habrá que arreglar un grave problema que vamos a heredar de este Parlamento que hizo un golpe parlamentario. Gracias, Mario. Señor Horacio Cartes. No tengo dudas que Brasil es un socio importantísimo para el desarrollo económico y social del Paraguay. Nosotros no podemos dejar de evaluar que hoy la población del Paraguay, por datos que me fueron entregados por ellos mismos, casi es el 8% de nuestra población. Son prácticamente 500.000 habitantes entre brasileros e hijos de brasileros que habitan este país. Nosotros, por el lado de mano de obra, tenemos sin duda el atractivo de las industrias, que ya no han dado muestra de todas las industrias que han venido, y puedo asegurar del fervor que hay para venirse muchas industrias más que no estarían solucionando el gran problema que es trabajo. Tampoco podemos dejar de pensar que tenemos la bendición de Dios de estar al lado de este país que hoy es séptima economía y apunta todo para ser quinta economía, que estamos del lado, somos vecinos de su lado más productivo, su lado oeste, Mato Grosso del Sur, Paraná, más al sur Santa Catarina y Río Grande do Sur. Y yo creo que el Paraguay tiene suficientes motivos para sentarnos con el Brasil y buscar intereses comunes. Hoy no se puede negar el negocio del Pacífico, el mercado del Pacífico, en donde a ellos todo ese mayor sector productivo de ellos, el Pacífico le queda más cerca del Paraguay. Paraguay, vuelvo a decir, tiene demasiados atractivos. Yo ya no quisiera un Paraguay que vaya al Parlamento a pedir aumento del excedente de electricidad, sino sentarnos en la mesa grande, sentarnos con ellos y mostrar que tenemos todos los atractivos que estamos teniendo como república. Gracias, señor Cartes. Nueva tanda de preguntas. Señora Teresa Ribarra. Señor Efraín Alegre,
Usted dijo que tenemos enormes oportunidades con el gigante Brasil. Y en ese contexto le pregunto, ¿qué políticas pretende realizar para que pequeñas fincas rurales ganen productividad y para que estén conectados al mercado extranjero bajo un sistema de precios justo? Bueno, las relaciones con el Brasil nosotros decimos fundamental en varias áreas. Hablábamos de la energética. Con respecto a las fincas rurales, nosotros creemos que el Paraguay, primero que nada, debe desarrollar una política que pueda permitir el desarrollo de los pequeños productores. Tenemos en el campo la gran riqueza, pero también la gran pobreza. El pequeño productor que no tiene ni una política de desarrollo y que no tiene en este momento un financiamiento para el pequeño productor, que significa créditos a 3-4% de interés anual a largo plazo. Necesitamos primero consolidar, sobre todo la agricultura familiar, que permita consolidar a nuestros pequeños productores con una renta garantizada, con precios básicos, en el caso del algodón, en el caso del sésamo, que son producciones básicas y centrales de nuestros pequeños productores y que hoy no tienen seguridad en cuanto al precio. Con esas políticas... Tiempo. Señor Miguel Carrizosa, usted mencionaba que lo primero es normalizar las relaciones. Le pediría, por favor, que profundice. ¿Qué significa normalizar? ¿Significa volver al estatus anterior a este problema que tuvimos? ¿Significa algún tipo nuevo de negociación, algún tipo de compensación? Cuando usted menciona normalizar, ¿a qué se refiere exactamente? A tener relaciones normales diplomáticas, en su totalidad. En teoría existen relaciones comerciales, pero no están normalizadas nuestras relaciones políticas con el Brasil. Y ahí es donde está la oportunidad también, para que el sector privado pueda entrar a actuar, y el sector público, en todo lo que estuvimos hablando de alianzas público-privadas, aeropuertos que necesitamos en el Paraguay, rutas, concesiones, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto, y lo otro, el desarrollo rural que preguntaba la señora, yo allí creo que se trata de las pequeñas fincas rurales que deben apostar a la cooperativización masiva de los pequeños agricultores y no a la desunión. Eso incluye a los brasiguayos, a los brasileros. Ellos nos están ayudando con tecnología, trabajo, a asociarnos. Nosotros tenemos que asociarnos con el Brasil para producir para nuestros habitantes. Señor Mario Ferreiro, usted habló de los problemas diplomáticos graves que tenemos con el Brasil y de que hay muchos compatriotas que dependen del comercio fronterizo. Uno de los temas en la relación diplomática con el Brasil es la seguridad en la triple frontera. ¿En su gobierno plantea algún programa específico para luchar contra el escenario de tráficos ilegales que muchas veces representa la triple frontera, como el tráfico de armas, el narcotráfico, el lavado de dinero, el contrabando, etcétera? Sí, evidentemente que es un tema central, no solamente con el Brasil, sino que también con toda la comunidad internacional, porque lastimosamente seguimos teniendo chapa de país irregular, que está siempre relacionado a historias de narcotráfico, de tráfico de armas y otros ilícitos graves y multinacionales. Ahora hay que preguntarse por qué en Paraguay nunca pusimos controles satelitales, por qué no usamos la tecnología que está en todo el mundo disponible para justamente controlar mejor nuestro espacio aéreo, por qué no controlar mejor esa frontera seca, amplia y generosa que tenemos con Brasil, cuando inclusive ya había conversaciones previas al 22 de junio para comenzar a implementar esas tecnologías, inclusive iniciativas comunes con el gobierno brasileño. Nosotros vamos a retomar ese camino, pero no solamente en la triple frontera, sino que en todo el territorio nacional, incluyendo nuestro Gran Chaco. Paraguay tiene que mostrarle al mundo que tiene la verdadera voluntad de controlar sus altos índices de delincuencia a nivel internacional. Señor Horacio Cartes, a más del buen relacionamiento político que se debe rescatar, ¿podría ampliar cómo profundizar más las relaciones de vinculación comercial entre las empresas a través de este tipo de servicio que usted mencionaba antes? Lo que no tengo dudas es ejemplo que está para ser visto por todos. Tenemos un Fujikura en el kilómetro 11, Ciudad del Este, tenemos 600 empleados. Tenemos Marseca, acá en el barrio Marquetalia, tenemos ahí 1.120 empleados, se están ampliando para 800 o 900 empleados más. Salió en todos los medios hoy la
la avenida de Kia Hyundai, que se están instalando, ya han comprado propiedad y están por empezar a construir una oferta laboral de 3.000 empleados. Aquí lo que anticipadamente quienes estamos un poco en contacto y entendiendo de lo que es el comercio y de la necesidad de los otros países. Hoy la industria automotriz, yo ya me puedo adelantar en decirles que van a venir en gran cantidad para instalarse, para fabricar partes tanto para Brasil como dentro de poco para la Argentina. ¿Por qué? Porque el Paraguay tiene sus atractivos. Vuelvo a decir, el costo energético, y lo que nos falta a los paraguayos percatarnos es que a nuestros jóvenes démosle la oportunidad, que ellos no la desaprovechan. Volvemos con debate presidencial 2013 y continuamos con política comercial. En este caso, la segunda pregunta dice que es por todo sabido, ustedes mismos lo han abordado en el bloque anterior, el Paraguay se encuentra sancionado políticamente en el Mercosur, al que fue incorporado en su reemplazo Venezuela, sin la participación de nuestro país dentro del proceso. ¿Cuál es su propuesta con respecto a nuestra relación con el bloque? ¿Qué acciones y medidas concretas plantearía usted en las negociaciones? Comienza, señor Miguel Carrizosa. Muchas gracias, Cristian. Nuestro planteamiento como equipo y yo como candidato a presidente es la de proponer un nuevo Mercosur. Un nuevo Mercosur en donde prime lo jurídico por encima de lo político, porque ni la Unión Europea ni nadie quiere hacer un acuerdo con este Mercosur. Entonces, hagamos una zona de libre comercio y vayamos progresivamente siendo más y más y más entre nosotros comerciando, intercambiando, etcétera, etcétera. Pero hoy es un Mercosur hipócrita. Nuestras bananas se quedan trancadas de repente en la Argentina, cuando ellos tienen producción. Nuestros trabajadores les cuesta abrir una empresa. No, ese tipo de injusticias no se pueden. Tenemos que ponernos los pantalones largos, tenemos que tener gente de capacidad probada, que vayan al exterior también como nuestros representantes. Pero acá, con Venezuela, sin Venezuela, hablando de Venezuela, no podemos dejar pasar de que Adolfo Ferreiro convalidó una deuda de más de 300 millones de dólares con PDVSA, que pagaron al contado la gente en las calles. Increíble. O Calega Laverna, que el poco tiempo que le tocó estar como primer magistrado, porque era en la época que era presidente de la Corte Suprema, casi le declara la guerra a la Argentina. O sea, tenemos que ser serios. Eso nos va a llevar a poder ser más felices entre todos los paraguayos e integrarnos. Tiempo. Contesta ahora Mario Ferreiro. Sí, Paraguay tiene que estar de donde nunca debió salir. Y salió por responsabilidad del actual Parlamento. Esto hay que decirlo claramente porque queda registrado más en la historia. Esta situación fue heredada por la ambición de grupos políticos que están empotrados en el poder hace mucho tiempo de Paraguay, ya sea por su partido o por sus sectores sociales a los que pertenecen, y dijeron, vamos a partir del tablero 10 meses antes de que termine el gobierno de Lugo. Porque tenía miedo de perder otra nueva elección, porque tenía miedo de un supuesto avance bolivariano que en realidad nunca existió. Nada más y nada menos que nos dejaron fuera del quinto bloque económico mundial. O sea, no les importó un rábano a la gente. No les importó en ningún momento que esto va a ser pagado por nuestra gente más pobre, como siempre. Esto hay que decirlo así, porque si no pareciera que estamos hablando con eufemismos. Y hay que decir también lo siguiente. Paraguay va a volver al Mercosur con todas sus atribuciones y también con sus obligaciones el 16 de agosto con mi gobierno, pero además reconocido como un par, no como alguien que se subió a caballo del juicio político en un abuso de poder del Parlamento el 22 de junio y ahora se presenta sonriente en el Mercosur a ver si la admiten de vuelta. Ahí tendrá muchos condicionamientos, ahí tendrá muchas preguntas. Si nosotros somos los interlocutores, volvemos con más derechos que nunca al Mercosur y con más credencial democrática que nadie. Contesta ahora Horacio Cartes. Nosotros hemos dicho a tal cansancio que el Paraguay tiene que esforzar siempre para no caer en confusiones y malos entendidos, jamás sobre el Estado de Derecho. Pero Paraguay tiene que hacer todas las gestiones para reinsertarse al Mercosur, al UNASUR y a través del Mercosur a los otros mercados.
Nosotros no podemos estar ciegos, tampoco hay que malentender que el Paraguay ha cambiado su economía. Paraguay lo que ha tenido fueron sanciones políticas, nosotros no hemos tenido sanciones económicas en el Mercosur. Prueba de eso es que siguen viniendo las industrias que están bajo la figura de Maquila, no solo que siguen trabajando normalmente, sino que siguen viniendo. Y viniendo para acá, para el debate, me daban la buena noticia que prácticamente firmó una nueva industria de las gigantes que seguramente vamos a tener otros 3.000 o 4.000 ofertas de empleo. De manera que no podemos decir que el Paraguay haya sido sancionado económicamente. De vuelta, nosotros tenemos que seguir, y de hecho lo estamos haciendo en la medida de nuestras posibilidades, las conversaciones con toda la gente que haga posible, porque percibimos que toda la gente quiere que Paraguay esté de vuelta reinsertado en el Mercosur, y hasta donde nos den las gestiones, hasta donde nos den el esfuerzo, nosotros vamos a seguir insistiendo en que Paraguay esté de vuelta, no solo en el Mercosur, sino a través del Mercosur, en todos los otros mercados, en un mundo donde cayeron las fronteras, y donde lo que más interesa realmente es estar conectado a todos los mercados. Su turno, señor Efraín Alegre. Así es. Nosotros tenemos claramente que para el Paraguay es importante el Mercosur, así como para el Mercosur es muy importante Paraguay. Nosotros somos un país importante tanto para Brasil como para Argentina, y eso también lo tenemos que hacer valer. Yo creo que tenemos que volver, y vamos a volver al Mercosur, pero acordando en la línea del respeto de la soberanía, de las normas y de los tratados. Y yo voy a negociar, y voy a negociar con firmeza porque lo puedo hacer. A mí nadie me va a chantajear porque no tengo negocios ilícitos que blanquear. Yo voy a negociar conforme a los grandes intereses del Paraguay y sobre todo los intereses de la gente. El Mercosur es importante en tanto y en cuanto esto facilita el desarrollo de los negocios, facilita el intercambio de productos, de bienes y servicios, en tanto y en cuanto esto produce beneficio a nuestra economía, que significa generar condiciones económicas favorables en la generación de empleo, generaciones de condiciones que beneficia a la gente. Si no beneficia a la gente, el Mercosur no nos interesa. Depende de nosotros, en la negociación, de poner las condiciones adecuadas para que de una vez por todas se nos respete en esas conversaciones, negociaciones y en el intercambio, sobre todo, de bienes y servicios entre países como Brasil y Paraguay, Paraguay y Argentina. Gracias. Señora Teresa Rivarola, abre la siguiente tanda de repreguntas. Señor Miguel Carrizosa, usted habla del nuevo Mercosur y ya lo escuché en varias oportunidades. ¿Pensó usted y su equipo que esto es efectivamente posible? ¿Y cómo lo haría? Explíqueme un poco mejor, en tiempo, en forma. Miren, un ejemplo muy sencillo. A la Unión Europea le llevó 50 años lo que nosotros pretendimos hacer en 5. La integración tiene que ser gradual. Este Mercosur que ha existido antes de la destitución del Lugo ya ha sido un Mercosur hipócrita con el Paraguay. Nosotros queremos un Mercosur igualitario, en donde todos tengamos los mismos derechos y obligaciones y las cumplamos, y que no de repente digamos que lo político está encima de lo jurídico. Ese nuevo Mercosur, que comencemos de a poquito nuevamente a unirnos, primero con lo que se le llama normalmente libre comercio, y luego iremos al tema de arancel externo común. 11 capítulos tiene el Mercosur. Vayamos gradualmente de vuelta, pero esta vez con la dignidad que nos corresponde. Señor Mario Ferreiro, para usted queda claro en su postura de que la suspensión de Paraguay al Mercosur está plenamente justificada, y uno puede incluso deducir de sus palabras que la vuelta, que a criterio suyo debe ocurrir también, debe ser una suerte de, bueno, ya he cumplido con lo mío, estoy acá, pido permiso para reintegrarme de alguna manera. Otras ideas sostienen de que la suspensión de Paraguay afectó básicamente la soberanía nuestra, y que eso implica que la vuelta de Paraguay se haga con ciertos condicionamientos, o eventualmente se puedan plantear ciertas compensaciones, o incluso habría que ver cómo solucionar el tema, por ejemplo, del ingreso de Venezuela sin el consentimiento de Paraguay, ese tipo de cosas. ¿Qué cree usted? ¿Usted más cerca de volver sin condiciones y decir ya cumplí lo mío y estoy ahí? ¿O cree que habría que trabajar algo en términos de condicionamientos? Evidentemente, toda oportunidad hay que tomarla. Se puede trabajar en condicionamientos. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, ampliar el aporte de FOSEM a Paraguay, que sigue siendo muy importante para obras de infraestructura.
Podemos inclusive duplicar ese aporte, aprovechando también que habrá un clima de afinidad después del 15 de agosto, sobre todo si se vota un gobierno progresista. Pero también aquí yo quiero repasar rápido, en 30 segundos, una visión que tengo muy particular y que se refiere a instalar un tema a partir de una interpretación errónea, que es decir, o mostrarse como víctimas, cuando en realidad los que generaron el ingreso a Venezuela que tanto temían y detestaban son los mismos senadores y diputados que votaron por la destitución de Fernando Lugo, en un contrasentido brutal. Hubieran aguantado 10 meses y seguían manteniendo a Venezuela fuera, pero no les importó ni siquiera eso, querían el poder ya mismo. Nosotros vamos a volver y vamos a poner condicionamientos y tendrá que pasar por el Parlamento esa decisión también, por supuesto. Señor Horacio Cartes, queda claro que la propuesta de los 4 candidatos respecto a la inclusión de Paraguay en el Mercosur es positiva. ¿Cuál piensa usted que es el mayor diferenciador de su propuesta comercial respecto a las otras propuestas que escuchamos? Bueno, básicamente que puedo ir recitando de esta población activa que tiene el Paraguay, población activa económica de 3.100.000 personas. Primero que aquellas personas que alegremente decían que había que retirarse del Mercosur, inclusive asesor del presidente de la República actual, les digo de que el 29% de nuestra población activa económica depende del Mercosur. Y hoy le puedo decir que yo puedo recitar solo de amigos muy cercanos, hay más de 12.000 empleos directos. No tengo dudas por ello, a través de ello y de sus asesores jurídicos, todo lo bello y lo atractivo que es la República del Paraguay. Por eso puedo ir adelantando y con mucha seguridad que la fabricación de partes para la industria automotriz del Brasil no solo es una realidad ahora, sino es algo que se viene con toda la fuerza. Y muy pronto, por lo que me dicen, hay grandes posibilidades que para la industria automotriz de la Argentina también, por los motivos que ya he dado antes, los atractivos de Paraguay. Señor Efraín Alegre, evidentemente el tema de Mercosur y UNASUR tiene una dimensión política muy fuerte, como se dijo, la parte económica sigue su curso normal. ¿Cómo superaría esa dificultad y lograr el entendimiento entre las partes a fin de sostener o innovar o mejorar las relaciones dentro de esta región? Bueno, esa debe ser la gran tarea de diálogo y de negociación con los integrantes del Mercosur y puntualmente con Brasil y con Argentina. Y esa negociación la debemos hacer, por eso decía, como un tema central, no es que para Paraguay solamente sea importante el Mercosur. Para el Mercosur, Paraguay es muy importante, es fundamental, y eso tenemos que hacerlo valer. Así como para Brasil es importante el Paraguay, porque tenemos no solamente emprendimientos comunes como es la energía, sino que tenemos la presencia de miles de ciudadanos brasileños en nuestro país, así también con Argentina. Y eso tenemos que hacerlo valer en las negociaciones. Tenemos que sentar a negociar y eso yo lo voy a hacer con firmeza en beneficio de la gente, de proyectos que pueda producir entendimientos para la instalación de industrias, de condiciones que permitan una mejor oportunidad para nuestros compatriotas.